la reunión. Chicos, hoy día, a ver, me va a ayudar, hoy día va a ser mi delegada, Madeley. Madeley va a ser mi delegada hoy día. ¿Qué página vamos a trabajar hoy día, semana 3, Madeley? A ver. Teacher, buenos días. ¿Cómo estás? Hoy día vas a ser mi delegada. ¿Qué página vamos a trabajar en la semana 3, Madeley? Profe, buenos días. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Oye, buenos días. Profe, ¿son las rebeliones indígenas? Sí. ¿Qué página es? 145. 145. Sí, profe. ¿Verdad? Confírmame, Madeley. ¿145? Sí, sí. Ya todos, 145 con su libro y de preferencia con su cámara prendida para verificar y ver que están trabajando. Tener su libro ahí, tener su libro. Es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Así que vamos a arrancar con la clase el día de hoy. Queridos chicos. A ver, hoy día vamos a trabajar las rebeliones indígenas. Pero la semana pasada hemos hecho ya 2 clases de las reformas borbónicas. Y vamos con los orales de las reformas borbónicas. Vamos con los orales. A ver, vamos a poner por acá. Pregunta Madeley. Madeley, está por... Sí, Madeley, está ahí. Madeley, ¿cómo se llamó la orden religiosa que fue expulsada por las reformas borbónicas? ¿Qué orden religiosa fue expulsada? Ay, José sabe, profe. ya no A ver, tengo Madeley, la pregunta para Madeley. Yo sé, profe, yo sé. 5, 4. Yo, profe, los Yo, jesuitas. profe. Yo, profe, los Ay, jesuitas. profe, no, yo levanté la mano primero. Bien, la pregunta es para Madeley, solo para Madeley. Cada uno va a tener una pregunta diferente. Profe, pero no sabe. Bájale puntos, profe, bájale puntos. ¿Sección de los jesucitas? Listo, muy tarde, Madeley. A estudiar. Ángel, dime, los corregimientos fueron eliminados por las reformas borbónicas. En su reemplazo, ¿qué parecieron? Los corregimientos fueron eliminados a raíz de la reforma. En su reemplazo, ¿qué aparecieron? 5. Las intendencias. Las intendencias, muy bien, las intendencias. Vamos por acá. Vamos con Estrella Fuentes. Estrella, Sí, teacher. ¿cuál fue la última intendencia en crearse? Fueron 8 intendencias. Trujillo, Maynas, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Lima, Cusco, Puno, Arequipa. ¿Cuál fue la última en crearse? Puno. Puno, muy bien, muy bien. No sé si lo hizo a la champa, pero muy bien, Estrella. Vamos con Claudia. Claudia, ¿está por ahí? Sí, Claudia. teacher. Ya, listo, Claudia. Las intendencias, bueno, la semana pasada hablamos de un virrey que embelleció la ciudad de Lima. Virrey era. Virrey embelleció la ciudad de Lima. A ver, tiempo. Ah, ya, Maeley ha contestado, pero no es pregunta para Maeley, es pregunta para Claudia. Tiempo, estudiar más, Claudia. Augusto Marchand, la respuesta era Mandy Juniet. Augusto Marchand. Marchand. Profe, ¿por qué estoy? Ay, disculpe, estaba apagado el Augusto, micrófono. dime, Amati Juniet estaba con una famosa mujer llamada Micaela Villegas, conocida como... La chorri. ¿Cómo se ¿Ah? llama? ¿Cómo se La llamaba? perricholi. La Perricholi, muy bien, excelente, muy bien, justo. José,
Profe, no sé, profe. O sea, las reformas económicas beneficiaron a un país que no era España, que era su competencia España. Yo sé, ¿A qué teacher. país benefició las reformas económicas? El libre comercio, el ingreso de esclavos. ¿A Inglaterra? A Inglaterra. Muy bien, José. Muy bien. Fabián Ortega. Profe. Fabián Ortega. ¿Quién fue el rey español que aplicó las reformas borbónicas? ¿Quién fue el rey español que aplicó las reformas borbónicas? ¿Cómo se llamó ese rey? Carlos III. Muy bien, Fabián. Excelente, muy bien, Fabián. Sebastián. Sebastián. Sí, profe. Sebastián, mencióname 2 obras que hizo Amat y Junyent embellecer Lima. ¿Qué obras hizo él? No, profe, no sé. Estudiar un poco más. Vamos con Alberto Sánchez. Alberto, Dime, profe. dime, Alberto, ¿en qué año se expulsó a los jesuitas? Perú, ¿en qué año se expulsó a los jesuitas? ¿1767? Muy bien, Alberto. Muy bien. Listo, sigamos. Muy bien. Resto, me faltó. El resto va a dar orales en geografía. Atención, en geografía la gente va a dar orales. Así que atención. La gente que falta. Vamos a ahora mostrar la clase del día de hoy. Como estamos viendo, ya hemos dado los orales, ¿no? Muy bien, han salido, la gran mayoría salió bien. Ya vamos a ver las rebeliones indígenas. El siglo XVIII es un siglo muy peculiar en nuestra historia. ¿Por qué? Porque hubo muchas rebeliones en todo el Perú, Pero son 2 rebeliones las que se destacan y según algunos historiadores las consideran como el preámbulo para la independencia. O sea, estas rebeliones se enfrentaron al orden colonial, ¿no? Recuerda, el siglo XVIII no solamente va a haber 2 rebeliones, van a haber muchas rebeliones por diferentes partes del Perú. Pero estas son las que más destacan. Vamos a comenzar con la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa, ¿no? Era un indio, pero no era cualquier indio, era un indio noble. O sea, era un indio había estudiado, había tenido estudios, descendía de las incas. Entonces, posiblemente Juan Santos Atahualpa viajó a la selva y se internó en Chanchamayo, posiblemente porque pues, estaba perseguido por la justicia aquí en Lima. Entonces, posiblemente se fue por eso a la selva. Entonces, cuando se internó en la selva, él se entrevistó con un cacique llamado Santa Bangori. Con este cacique, era de Pampa, era Asháninca, conversó con él y logró tener el apoyo de los Asháninca. Podemos llamarlos también Campas. Lo mismo, Asháninca, Campa, son lo mismo. Entonces, ellos apoyaron inicialmente a Juan Santos Atahualpa. Él se hizo llamar Apuinca. Él decía ser descendiente del Inca Atahualpa. Entonces, empezó a utilizar el nombre de Atahualpa para ser seguido, ¿no? Por los Asháningas. Entonces, pero, ¿cuál era el contexto en el cual él vivió y empezó su rebelión? El contexto en el cual él vivía y muchos nativos en la selva vivían era que en la selva estaba evangelizando los franciscanos. Los franciscanos era una orden religiosa que se encargaba de evangelizar, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes evangelizaba?
a las tribus amazónicas, por ejemplo, Shipibos, Conibos, Mahuesas o Campas, ¿ya? O también llamados Ashánicas, ya te he dicho, Shipibos, Conibos, Amuechas y Campas. Entonces, estas tribus eran las evangelizadas. Pero ¿para qué los franciscanos evangelizaban? ¿Solamente por amor a Dios? ¿Para que tengan una nueva religión? No. El objetivo también era que estos indígenas se vuelvan tributarios, o sea, para cobrarles tributos, ¿no? Como eran vistos como salvajes, entonces se les evangelizaba, se les enseñaba el idioma para que puedan pagar tributos y también para que puedan ir a la mita. Recuerda que la mita era el trabajo más odiado del virreinato, que consistía en ir a trabajar en la mina obligatoriamente. Entonces, esos eran los dos objetivos de los franciscanos. No solamente el cristianizar, se puede decir tres objetivos. Uno es que se vuelvan cristianos, ¿no? Otro objetivo es que cobrarles tributos. El otro objetivo es vayan a la mita, que se vuelvan mitayos. La persona mitaya es quien va a la mita. Entonces, pero los indígenas, ¿cómo tomaron la llegada de los franciscanos? Lo tomaron mal, porque ellos se dieron cuenta que cuando llegaban los franciscanos, muchos de ellos empezaban a morir de enfermedades extrañas, más o menos como ahora el COVID es algo extraño para nosotros, y nos alejamos de quien lo tiene. Entonces, en esa época también los indígenas se dan cuenta de eso, la gente moría de sarampión, viruela, sarampión, viruela, sarampión y viruela. Entonces ellos asociaron que los franciscanos traían esas enfermedades y tenían la razón. Entonces es por eso que ellos empiezan a alejarse y no permiten en muchos lugares de la selva que ingresen. Entonces ese es el contexto que vive Juan Santos Atahualpa y que él va a apoyar para evitar que los franciscanos sigan llegando, o los españoles, no vamos a llamar los franciscanos, sino los españoles lleguen a la selva central. Ese va a ser el principal objetivo de Juan Santos Atahualpa, evitar la llegada de los españoles a sus tierras de los indígenas. Entonces vamos a ver, uno de los factores que va a empezar esta rebelión va a ser la disputa entre los indígenas con los franciscanos por el Cerro de la Sal, que está hoy en día en la Merced, ¿no? Cerca de la Merced. ¿Por qué? Porque era un objetivo ese cerro. Porque ahí los franciscanos querían hacer una reducción, querían evangelizar a los indígenas, ¿no? Y los indígenas no querían que lleguen a esa zona del Cerro de la Sal, que lo consideraban su lugar de hábitat, el lugar donde cazaban, donde vivían. Entonces, no era dable que ese lugar se vuelva español. Entonces, había una disputa por el Cerro de la Sal. Otra de las reacciones fue la reacción de los indígenas ante la llegada de los franciscanos, ¿no? Ellos no reaccionaron bien, ¿no? Como te dije, por la gran cadena de enfermedades y el modelo de evangelización que traían los españoles, los franciscanos, no era acorde a las costumbres que ellos tenían. O sea, evangelizarlos significaba para los indígenas encerrarlos. Y eso no era costumbre de ellos, ¿no? Ellos viven libre en el bosque, en la selva. Encerrarlos para cobrarles tributos, para evangelizarlos, no era acorde. Entonces, hay una reacción de los indígenas frente a la evangelización. Un tercer punto, o una tercera causa o factor que provocó la rebelión fue la esperanza mesiánica. O sea, en la selva también se esperaba que venga el Inca nuevamente a recuperar sus tierras frente a los españoles. Entonces había una esperanza mesiánica, que venga un Mesías. Efectivamente, Juan Santos Atahualpa encajó en esa figura de Mesías. O sea, la gente en la selva esperaba que venga un Mesías. ¿Cuándo va a venir un Mesías? ¿Cuándo nos van a venir a salvar? Ojalá que resucite el Inca. Y ¡uy! Apareció Juan Santos Atahualpa y decir, yo soy descendiente del Inca Atahualpa. Entonces, ¿qué hicieron todos los indígenas? Adorémosle, adorémosle. Entonces, encajó Juan Santos Atahualpa en el deseo de la gente. Recuerda que esta rebelión
acá hay que poner un punto, mira. Esta rebelión empieza cuando el virrey del Perú era José Antonio de Mendoza, o también llamado Marqués de Villagarcía. Vamos a ponerlo por acá por el chat. No por el chat, sino por pantalla para que lo anotes, porque en tu libro no está. Déjame decirte eso, en tu libro no está. Entonces vamos a poner por acá. La rebelión empieza con el virrey José Antonio de Mendoza. Vamos a poner por acá. José, ahí está, José Antonio de Mendoza, llamado también el Marqués de Villagarcía. Entonces, con este virrey, vamos a poner por acá, empieza la rebelión. Empieza, pero José Antonio de Mendoza, el Marqués de Villagarcía, no le da mucha relevancia. Recuerda que para los españoles la selva no era un lugar tan relevante como la sierra. ¿Por qué? Porque en la selva no hay minas, en la selva no hay oro. Bueno, no se sabía en esa época que había oro. En cambio, en la sierra estaban las grandes minas, la mina de Potosí, Castro Virreina, Huancavelica, Ayacucho, Bolivia. Entonces, el Alto Perú en ese momento se llamaba. Entonces, la sierra sí tenía riquezas. La selva, como que no. Las plantas, ¿no? Entonces, los españoles no le dieron mucha importancia. Entonces, la rebelión empieza en 1742. Ojo, rebelión empieza, apunta, en 1742. Pero José Antonio de Mendoza no le hace caso, y la rebelión va a acabar en 1756. ¿Quién sí le hace caso a la rebelión? Él, el que vemos por acá. Este señor, el conde de Superunda, él sí le hace caso a la rebelión. Y en 1745, o sea, 3 años, los indígenas hacían y deshacían en la selva central, hasta que el conde de Superunda recién envía en 1745, mira, en 1745, recién el conde de Superunda se da cuenta de que hay una rebelión y que necesitan tropas, recién. Mira, en 1745, 3 años después. ¿Dónde se dio esta rebelión de Juan Santos Atahualpa? Puede ser una pregunta. La rebelión se dio en la zona llamada el Gran Pajonal. ¿Ah? Ahí se desarrolló esta rebelión, en el famoso Gran Pajonal, entre 1742 a 1756. ¿Con qué virrey empezó la rebelión? A ver, si me han entendido. ¿Con qué virrey empieza la rebelión? 5. A ver, ¿quién lo responde primero? José Antonio de Mendoza. Muy bien, Estrella, muy bien. Tu puntito, José Antonio de Mendoza. Muy bien. Estrella, esta estrellita. Vamos a poner por acá. Borrar todo esto. Borrador. José Antonio de Mendoza Marqués Vivía García. Muy bien, Estrella. Vamos a poner un puntito. 2 puntitos más. Muy bien. ¿Con qué virrey, chicos, con qué virrey envía hombres a la selva? ¿Con qué virrey finaliza la rebelión? Con el conde de Superunda. Conde de Superunda. Muy bien, Estrellita. Conde de Superunda. Muy bien, listo. Entonces, ¿cuál fue, te pregunta el profesor, ¿cuál fue la técnica? ¿Cómo fue la guerra? La técnica que usaron ellos se llamó la guerra de guerrillas. La estrategia militar que usó Juan Santos Atahualpa se llamó la guerra de guerrillas. ¿Y en qué consistía? En aprovechar la geografía de la selva para emboscar por sorpresa a los españoles. O sea, los indígenas aparecían de sorpresa por los lados, los españoles iban por el camino y los indígenas aparecían con sus flechas, sus armas, sus lanzas, aparecían por los lados, por el lado izquierdo, por el lado derecho, de tal forma que los españoles no tenían escapatoria y eran emboscados. Entonces eso se llamó la guerra de guerrillas.
y en cualquier momento podía pasar. Entonces los españoles estaban más asustados que una monja embarazada, imagínate. Entonces estaban súper asustados. Entonces, esa fue la estrategia, la guerra de guerrillas. Ahora, los españoles, para intentar defenderse, construían fuertes, un fuerte militar, ¿no? Y construyeron el fuerte militar de Quimiri. Adivina qué pasó con el fuerte militar de Quimiri. ¿Pudo aguantar mucho tiempo? No. Los indígenas arrasaron, quemaron el fuerte de Quimiri. Los españoles no pudieron dominar la selva central del Gran Pajonal. Entonces, pasaron los años, en 1756 empezó a dejarse de hablar de Juan Santos Atahualpa. Algunos dicen que en 1756 murió, por eso ya no se continuó la rebelión. Pero lo que se sabe es que la guerra de guerrillas de Juan Santos Atahualpa nunca fue derrotada. Entonces, como en 1756 ya no había más guerra de guerrillas, los franciscanos regresan, ¿no? Y en 1766, o sea, esperaron 10 años más los franciscanos para regresar a la selva. Intentaron recuperar sus reducciones, ¿no? Esta vez hablándole más bonito a la gente, decir, ya no te vamos a pegar, ¿no? Ahora sí vamos a tratarte bien, después de 10 años. Pero ¿qué es lo que pasó? Los franciscanos finalmente llegaron a reconstruir en 1791 un pueblo en Sarayacu. ¿Dónde queda eso? Madre de Dios, ¿no? Y también en el Ucayali. También en Ucayali llegaron a construir pueblos, por ejemplo, San Luis de Charasmaná. San Luis de Charasmaná. O sea, Sarayacu y San Luis de Charasmaná fueron los pueblos que construyeron los franciscanos después de la rebelión. Pero hay un detalle, los indígenas ya no eran iguales. Los indígenas ahora ya no aceptaban todo. O sea, aceptaban, proponiendo sus condiciones. ¿Entiendes? ¿Por qué? El espíritu de la rebelión todavía estaba latente. Si bien Juan Santos Atahualpa ya no estaba de repente en cuerpo, pero sus ideas, la estrategia guerra de guerrillas, continuaba. El espíritu de la rebelión estaba vigente. Entonces los franciscanos tenían miedo. Si bien Juan Santos Atahualpa en 1766 ya no hay, 1791 ya no hay, pero la rebelión, el espíritu de él todavía continuaba. Entonces en la selva no se tocó, inclusive hasta el siglo XX. Desde el siglo XVIII las pocas autoridades ingresaban. Tenían miedo de ingresar a la selva. Lo que había pasado con la rebelión de Juan Santos Atahualpa, se dieron cuenta que los indígenas amazónicos son bravos, no te metas con ellos. Así que ya sabes, ya, si te vas a la selva, mucho respeto a los indígenas, pues si no, ya sabes, van a aplicar la guerra de guerrillas y puedes terminar mal. Y una pregunta, ¿qué página dijiste, mi estimada Maylene? ¿Qué página están las preguntas, mi estimada Maylene? 149, creo. 45. 145, chicos, 145. Ahí dice, ¿cuáles fueron las principales causas, verdad? Es 147. 147, ¿dónde están las preguntas? 147. 147 las preguntas, profe. Ya, 147, dice, ¿cuáles fueron las principales causas de la rebelión? ¿Cuál fue la principal causa? ¿La llegada de quiénes? ¿La llegada de los ¿Españoles? orden religiosa? A ver. La llegada de los... ¿Cómo se llamó la orden religiosa? ¿Jesuitas? No, jesuitas no. Cristianos, de los cristianos, No, ¿cómo se llamó? Estamos hablando un montón de de veces. los católicos, No, los... ¿Cómo? vivos. No, Franciscanos. los franciscanos. Los franciscanos. La llegada de los franciscanos. Muy bien. Escriban ahí, la llegada de los franciscanos. Pregunta 2, dice. ¿Cuáles fueron los grupos sociales que apoyaron a Juan Santos Atahualpa? ¿Cómo se llamó su grupo social? Los
Las tribus, Anshanicas. los Ashánicas, ¿qué más? Conivos. Conivos, muy bien, José. Amuesha. Muy bien, Estrella. Amuellas, Y los Sí, campas. campas, muy bien. Conivos, campas, amuellas y los shipibos, también se están olvidando, los shipibos. Son las tribus que apoyaron. Escriban. Bien. Dice, ¿qué sucedió con los franciscanos después de la rebelión? ¿Qué sucedió con los franciscanos después de la rebelión? ¿Regresaron o no regresaron a la selva? No Ya no- regresaron. No regresaron. Falso. ¿Cómo que no regresaron? Si hemos dicho que sí han regresado. Franciscanos regresaron en 1766 a recuperar sus reducciones. Pero el espíritu, te dije, de la rebelión todavía seguía. ¿Pero qué hicieron los franciscanos? ¿Regresaron o no regresaron? Sí regresaron a recuperar sus reducciones. Vamos a contestar la pregunta 4. ¿Cuál fue la estrategia desarrollada por Juan Santos Atahualpa? ¿Cómo se llamó su estrategia? Hola. A ver, ¿cómo se llamó su estrategia? Era el descendiente del Inca. ¿Cómo se llamó la estrategia de Juan Santos Atahualpa? La estrategia militar. Pelear contra los Chicos, ¿han estado en clase? ¿Han subrayado? ¿Han estado leyendo? ¿Cómo se Kimiri. llamó la estrategia militar? A ver, por ahí veo, voy a ver el chat. Guerra de guerrillas, muy bien, Maeley. Guerra de guerrillas. Maeley, muy bien. Guerra de guerrillas. Lo vemos, es la estrategia militar usada. Muy bien, Maeley. Dice, la siguiente imagen. En la imagen aparecen, ¿quiénes aparecen en la imagen? A ver. Chicos, ¿quiénes aparecen en esa imagen? Los franciscanos con los ¿Con los qué? ¿Solo los franciscanos solos? ¿Quiénes aparecen? Franciscanos sí. ¿Shipibos? Los nativos. Esos nativos, recuerden, no solamente fueron shipibos. Vamos a llamarle nativos al grupo de conivos, amuellas, shipibos, xánicas. Estuvieron en la rebelión. Ellos son los nativos. Los franciscanos y los nativos. ¿Qué expresa la actitud de los franciscanos? querían mandarles. ¿Los franciscanos quieren mandarles? No. Ellos son los nativos. Los nativos están queriendo mandar. Están asustados. Los franciscanos tienen miedo, ¿no? Tienen miedo, están asustados, están a un rincón. Muy bien. Muy bien. Siguiente. ¿Qué elementos demuestra que se trataría de una rebelión? Esa imagen. ¿Qué aparece ahí para que diga ustedes que es una rebelión? Demasiadas personas para que sea un tipo de ejército. Muy bien, muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo. Muy bien, Fred, muy bien. Demasiadas personas, demasiados indígenas, ¿verdad? Demasiados indígenas contra unos pocos Franciscanos. franciscanos. Eso es una rebelión, muy bien. La cantidad de nativos que hay en la imagen es una muestra de que es una rebelión. A ver, dice, ahora, ahí ustedes tienen un texto, ¿verdad? Pequeño, dice, ¿no? Revista Somos. ¿Están ustedes ahí conmigo?
Sí, profe. Vamos a leer. Vamos a leer. Sí. Dice, a ver, ¿me puedes ayudar a leer, Estrella? Sí, teacher. Ya. Leo donde dice actitudes opina. Sí. Ya. La revista Somos mostró la historia de las comunidades ayánicas ubicadas a la orilla del río N y que ahora enfrentan el temor de ser desplazados por un proyecto energético, tras vivir miedo que les dejó el terrorismo y el olvido por parte del mismo Estado peruano, el Satipo Junín. El gobierno ha promovido la concesión de centrales hidroeléctricas desde el 2007 y una de ellas será en Paquizapango. Muy bien. Excelente, Estrella. Entonces, vamos a completar el cuadro. En el siglo XVIII y el siglo XXI, ¿cómo es la situación de los ayánicas? ¿Quién gobernaba a los ayánicas en el siglo XVIII? ¿Quién lo gobernaba? ¿Qué virrey gobernaba? ¿El conde? ¿Cómo se llamaba el conde de? Superonda. Superunda. El conde de Superunda. Muy bien. ¿Quién gobernaba en el siglo XXI, en el 2007, el Perú? Chicos, ¿quién gobernaba en el 2007 el Perú? Ollantumala. ¿No? Su segundo gobierno era. De Fernando Belaúnde, creo, profe. No, 2007. Segundo gobierno de. Fujimori. No, Alan Alan. García. Chicos, Alan García, segundo gobierno de Alan García, del 2006 al 2011. Segundo gobierno de Alan García. Escriban ahí Alan García. ¿Cuál era la problemática de los ayánicas en el siglo XVIII? La problemática era la evangelización. Problemática de los ayánicas era la evangelización. ¿Cuál era la problemática de los ayánicas en el siglo XXI? ¿Cuál es su problemática? Están siendo, ¿qué dijo el texto de Estrella? ¿Cuál es la problemática de los ayánicas? Que están siendo Invadidos. invadidos. La problemática es que son invadidos, ¿no? Están siendo invadidos. Problemática del siglo XVIII era la evangelización, en el siglo XXI es que son invadidos. La situación de los indígenas en el siglo XVIII, ¿cuál es? En el siglo XVIII, ¿cómo eran? Maltratados en el siglo XVIII. Los indígenas, los ayánicas. La situación es que eran maltratados. Y en el siglo XXI, la situación sigue siendo la misma. ¿Cuál es la situación de los indígenas, de los ayánicas? Chicos, según el texto, ¿cuál es la situación que están viviendo los ayánicas? Están siendo desplazados, ¿no? Están siendo desplazados. ¿Ah? Ahora, ¿qué página es esa, Madeleine? ¿Qué página hemos resuelto? 147. La hemos resuelto la 147. La 148 queden ustedes para que amplíen un poco más sobre los ayánicas. Eso ya va a quedar para ustedes. 148 es una lectura que dice el que todo lo ve, ¿verdad? Madeleine, confírmame. Sí.
Sí, sí. Eso va a quedar para ustedes, para que lo lean, para que amplíen sus conocimientos sobre los ashánicas, las tribus de la selva. ¿Qué va a quedar como tarea? La 149. ¿Sí? La 149 está quedando como tarea. Lo voy a anotar por acá. 149 en historia. Historia de tercero. ¿Ya? 149 está quedando como tarea. ¿Listo? Chicos, nos vemos ahorita en la clase de geografía, donde también voy a tomar orales. ¿Sí? Entonces, bueno, sin más.